vez nos encontramos nuevamente en una emisión de este grupo de estudio de neuropsicoanálisis, de psicoanálisis y neurociencias, AXS. Y el día de hoy nos encontramos presentes como parte del seminario Alejandro Sandoval, Elena Fernández del Valle y Pavel Alejandro Flores. Y el día de hoy contamos con la presencia de Isamna Ángel Starr. Ahorita se los voy a presentar. En el día de hoy vamos a continuar con nuestro artículo, con parte de la conversación que estábamos teniendo en la sesión pasada, porque ahora vamos a revisar el artículo El soñar y el cerebro y el proceso y el cerebro autoorganizado. Y este artículo lo publica Kahn, Krippner y Alan Campos, y es una continuación de lo que veníamos tratando en la sesión pasada, pero con alguna variante, ¿no? Por eso en la sesión del día de hoy vamos a comenzar un poco retomando lo que habíamos hablado en la sesión pasada y luego ya vamos a precisamente a pasar al artículo del día de hoy. Este seminario se está transmitiendo el día de hoy, que es sábado a las 11 de la mañana. Y nuestro invitado del día de hoy precisamente es Itzamna Ángel Starr. Isamna Ángel Starr, él es psiquiatra por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Tiene la alta especialidad en medicina del sueño en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y es el autor del capítulo de Neurobiología del Sueño en la tercera edición del libro Guía Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos del Sueño. Entonces, afortunadamente contamos con la presencia hoy de Isamna, porque varias cosas que quedaron en interrogantes, pues tenemos a alguien con otra especialidad que nos puede ayudar más con sus criterios y su postura. Entonces, no sé, Alejandro, tal vez sería bueno empezar con estas dudas que teníamos. El artículo de la sesión pasada, la idea principal es que teníamos una postura por parte de Hobson, que junto con Friston trataba de incorporar el cerebro, el modelo de cerebro de Friston, para explicar cómo es que él explica el sueño. Y él planteaba que precisamente el sueño podría ser una especie de ensayo predictor a nivel del sueño REM durante el periodo de sueño, que sirviera como modelo en la conciencia al sujeto que está despierto. Esa era como la tesis central. Pero ahí quedaron varios aspectos en la sesión pasada que quedamos con ciertas dudas. Entonces, queríamos empezar el día de hoy por esta parte para retomar lo que se habló en la sesión pasada y luego ya empezar con lo que en esta sesión se está postulando. Entonces, no sé, Alejandro, a ver, de una vez podríamos empezar con esta parte, ¿no? De las cosas que habíamos dicho en la sesión pasada. La conciencia dentro del sueño y seguir con el modelo predictivo, como dices, ¿no? Finalmente se trata de hacer predicciones, es el cerebro bayesiano, y están tratando también de explicar qué tipo de conciencia y qué es lo que está, con respecto a los contenidos, ¿no? Cómo se están manejando los contenidos y cómo se expresan dinámicamente. De todas maneras, lo que estaban diciendo es que esto no viene sin un costo, ¿sí? Y uno de los costos, al menos en la etapa, porque están utilizando el modelo del sueño REM para explicar los sueños, aunque hay sueños fuera del REM, pero se están concentrando en esa área. Y sí, es costoso, y el costo a pagar precisamente para continuar con el modelo predictivo, sí, es precisamente la homeotermia, ¿no? Entonces ahí hay algo que nosotros no sabíamos en ese entonces. Ahorita vamos a aprovechar a un experto en sueños para que nos explique todo esto, porque el cerebro, bueno, nuestro cerebro decide, ¿sí? Pagar ese precio, ¿no? Y lo que ellos plantean es que es porque tenemos que optimizar los modelos para crear realidades virtuales, ¿sí? Y poder seguir en la vida vigil con el modelo predictivo, ¿sí? Entonces, la idea es entender eso. Una de las cosas para las que sirve el REM desde la perspectiva de ellos es para hacer una especie como de pruning, o sea,
de los modelos, ¿sí? Y optimizarlos. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a platicar sobre eso y luego vamos a ver en el otro artículo, ¿sí? Cómo se pueden expresar, cómo están utilizando desde la física, desde la acústica, o sea, podemos ver que podemos relacionarlo, ¿no? Esto que se llama resonancia estocástica. Esto ya lo vamos a platicar más adelante. Bueno, no sé si podemos empezar desde ahí, del sueño REM y el costo para optimizar los modelos. Claro. Aquí hay algo muy interesante, digamos, los estudios más importantes sobre la importancia del REM, al menos en patologías, digo, obviamente todo empezó con gatos y poco a poco se han ido aplicando los modelos a seres humanos, pero en seres humanos los más, digamos, relevantes son los que se hacen sobre pacientes con trastorno de estrés postraumático, porque justo es el modelo de pesadillas, pues por excelencia. Entonces sabemos que las pesadillas son repetitivas acerca del evento traumático. Digo, si es un solo evento en un trauma simple, o si son muchos eventos en trauma complejo, pero que son relevantes para, digamos, el paciente o el sujeto que está sufriendo este tipo de pesadillas. Porque justo no me acuerdo, se llama el autor, este, Van der Beek, propone que esta parte de la zona, digo, porque se divide en dos partes también el REM, que es la parte tónica y la parte fásica. La parte tónica es cuando se mantiene, digamos, justo las ondas pontogénico-occipitales o PGO, y está más activo los movimientos oculares rápidos. Y el momento fásico es donde se mantiene, digamos, pues presente, ¿no? Pero no hay tantos movimientos. Entonces, justo es donde mencionan que la difusión de estas ondas que se generan a nivel del puente podrían ayudar a hacer esta potenciación a largo plazo que coincide justamente con la dominancia de acetilcolina en el sueño REM. Y por lo tanto debería en situaciones normales ayudar a procesar las emociones de ese evento traumático. Por lo tanto, los pacientes que llegan a tener trastorno de estrés postraumático y generan estas pesadillas, pues no tuvieron una poda adecuada y por lo tanto se sigue repitiendo y de hecho se sigue reforzando esa memoria. Y en vez de que sea un modelo adaptativo, pues se vuelve maladaptativo. Y por lo tanto, ahí justo entra la parte donde Hobson y pues varios otros colaboradores han dicho que pues sí, es como esta representación de lo que tengo que tener presente. Y pues es otro modelo que tiene Metzinger y Vint, que es la teoría de simulación de amenaza, que es justo este periodo que es, pues digamos, un poco aparte del modelo de Hobson, de AIM, pero también va muy relacionado porque es el como que da la evidencia contundente que sí, las emociones y la memoria emocional se procesan mucho más importantemente en REM, haciendo esta poda neuronal, sobre todo a nivel de hipocampo, amígdala, para decir, bueno, esto sí pasa a la memoria a largo plazo, se va a potenciar a largo plazo o no. Entonces, pues justo se me hizo muy interesante porque había leído otro artículo también de Hobson que era el modelo de la protoconciencia, pero que justo discutieron la semana pasada no lo había leído. Y me pareció muy interesante esa sección, ¿no? Cómo también va relacionando a la realidad virtual, eh, que mucho pues tiene que ver justo con esta representación mental de que están cerradas las compuertas de estimulación tanto del exterior como para que no salga, porque pues por eso no nos movemos. Y a final de cuentas es pues ver cómo puedo yo procesar emocionalmente todos estos eventos que me han sucedido.
Mm. Ok. Entonces, el REM se parte en dos como fases, Ujú. ¿ok? Y una fase, ¿cuál es la que distingue de la otra? Digamos, la parte activa y la parte pasiva, ¿no? Es una Ok. parte tónica que es la que suelta las ondas PGO muy frecuentemente, entre 3 a 10 veces por segundo. Y esas son las que producen como tal los movimientos oculares rápidos. Y eso es Ujú. lo que vemos en, por ejemplo, la polisomnografía, la electromiografía. Se ve que se están generando estos y pues digamos, no es que nada más pasen al puente, a los cuerpos geniculados y al occipital, sino que se irradian al resto de la corteza y por eso es que pasan, eh, o al menos en modelos con gatos y ratas, porque pues para estos, para saberlo, se tienen que poner electrodos de profundidad, pues no se ha hecho en humanos. Eh, y en ese periodo que dura, digamos, el 50% del sueño MOR, es el tónico. Y la parte fásica no hay ondas pontogénico-occipitales y por lo tanto no hay movimientos oculares rápidos, pero sí hay atonía completa del resto del cuerpo, sí hay la, el ritmo de fondo alfa en el electroencefalograma, digo, y en situaciones normales. Y por eso también es que se concentran mucho Hobson y en general todos los investigadores de sueño humor en la parte que se llama paradójica, ¿no? Que es la parte tónica, que es justo donde hay más actividad incluso que en despierto. Muchos comentan, ¿no? Pues es que hay la misma actividad, no, realmente a veces hay hasta más actividad en sueño humor que en despierto. Y de hecho, por eso es que también Hobson plantea, y junto con McCarley, que se pierde la regulación térmica, porque vale más la pena dejarle este procesamiento al cerebro, porque no solo se están procesando emociones, ¿no? Y no solo se están potenciando las simulaciones de amenaza, sino sirve para mucho más que todavía no se puede como discernir en ese periodo tónico. Ujú. ¿No? Y por lo tanto vale la pena esa vulnerabilidad a los elementos, que se pierda el núcleo térmico y el caparazón, para que podamos procesar todo eso que todavía no sabemos exactamente qué es. La pérdida térmica se da en las dos fases. O sea, sé que dijiste que se da en la tónica, pero se da en la otra también. Sí, también se mantiene por completo, porque, digamos, no es que estén separadas, sino que van alternando. Hay un Ah. pedazo de tónica, digamos, 30 segundos, un minuto, y luego hay fásica. Un minuto, otros 2 minutos, y luego vuelve a regresar la tónica, ¿no? No se sabe exactamente por qué aparecen, porque a veces, digamos, si hay mucha estimulación cognitiva, no hay tanta actividad tónica, Ujú. pero si hay estimulación afectiva, o sea, emocional, en ciertas pruebas, sí hay mucha actividad tónica. Entonces, se cree que sí es por mucho por el procesamiento afectivo, memoria emocional, memoria implícita, pero no está como tan a ciencia cierta comprobado como, por ejemplo, los usos de sueño. En los usos de sueño sí ya hay experimentos muy específicos que se sabe que es una consolidación de memoria explícita, pero en estos casos no tanto. Entonces, no se sabe el por qué hace un switch entre, por ejemplo, que sea de 30 segundos o que sea de 90 segundos o que sea más rápido. No, pero sí se ve que hay más actividad cuando hubo una estimulación afectiva durante el día. Por Ok. ejemplo, se han hecho pruebas con pues, estímulos emocionales como películas, fotografías, narrativa en primera persona, este, para estimular las emociones y en eso se ve que sí hay mucho más actividad. Mm. Oye, Sandra, ¿y qué tanto es la variación térmica que hay
en este periodo y si hay alguna comprobación sobre si eso tiene algún efecto a nivel científico con la fisiología corporal. En esto sí no estoy tan seguro. Parece que sí es una variación de 0.5 a 1 punto y cacho grados. Ahí es el último dato, es el que no me acuerdo en este momento. Que si bien no parece tanto, pero el problema no es tanto esa variación en la temperatura, sino que se pierde los dos compartimentos que tenemos los seres humanos y en general todos los seres de sangre caliente. Tenemos el compartimento que es el núcleo, o core, le ponen en inglés, y el shell, que es el caparazón. Eso es lo que se pierde principalmente. Entonces, por eso es que en ese periodo de REM tenemos esa variación de descender principalmente hasta 1 grado. Pero como consecuencias como tal, realmente no hay un estudio, no hay, digamos, mucha atención sobre esas partes, porque se cree principalmente que es más bien como un resultado colateral en función a los cambios de la activación del núcleo, porque, digamos, para iniciar el sueño, lo que se activa es el belpo, ¿no? Que es un núcleo a nivel de del hipotálamo, pero, perdón, tenemos que, por así decirlo, verlo como el iniciador del sueño. Pero a la mitad del sueño, el que cambia de fases hacia REM podría llamarse que es el núcleo paramediano, pero tampoco sabemos exactamente por qué, porque a final de cuentas son grupos celulares de 1000, 2000 células, 3000 células muy pequeños, que parece ser que son los que siempre han dictado a nivel de los vertebrados esos cambios. Pero tenemos la dificultad de estudiarlos porque, pues, como están cerca de los centros respiratorios, están cerca de los centros de marcapasos cardíaco, por ejemplo, o de regulación de tipo pues, vital, no se pueden estudiar tan a profundidad en casi ninguna especie. Entonces, realmente no hay tantos estudios a profundidad del por qué se da. Se cree que es un resultado colateral, pero no se sabe exactamente si fue, digamos, a propósito de esa falta de regulación o más bien es una consecuencia secundaria a que esos elementos se utilizaban evolutivamente hace 100, 200 millones de años y casualmente se siguieron manteniendo hasta nuestra geno, el Homo, ¿no? Pero no se sabe. Pero digamos que el puro hecho de que todos los humanos soñamos y todos los humanos tenemos este proceso de cambio en la regulación térmica, entonces nos hablaría que en realidad tampoco tendría consecuencias fisiológicas importantes, porque todos lo padecemos, ¿no? Sí, exacto. Sería una Digo, variación. sí, en casos extremos, digo, podríamos hablar de exposición a la a intemperie, pues probablemente sí nos ponga más en riesgo de presentar hipotermia, pero que haya como tal una consecuencia clara, no, no hay. Ok, ok, Incluso sobre todo por... Perdón, del, Alejandro. del hogar, ¿no? Construir un hogar es parte de todas las especies que sueñan, ¿no? De alguna manera es precisamente para conservar ese estado, ¿no? Pero sí estaba pensando, es interesante el modelo, ¿no? Del estrés postraumático, precisamente porque es como inscribir, pero en un disco que ya tiene muchas inscripciones, o sea, que ya tiene como muchas memorias previas. Y sí, estos estudios donde de alguna manera o sea, ya hay muchas inscripciones, incluso en la, ¿no? que viene. Entonces, como de repente se quedan los circuitos reverberando, pero debe de haber algo que promueve. O sea, no todo mundo, aunque tenga la misma experiencia,
llega a tener la misma situación traumática. Tiene que haber algo que lo predispone, ¿no? En algunos temas, bueno, se llama la histéresis, ¿no? O sea, como que ya hay algo ahí que está contenido, ¿sí? Entonces, está interesante, ¿no? Y uno de los que nos interesan es cómo los sueños, ya cuando nos los narran, ¿sí? Se pueden leer, ¿no? No tanto, o sea, se pueden utilizar varias teorías para tratar de explicarlo, pero este modelo precisamente para tratar de entender qué es lo que está haciendo el sujeto para organizar los modelos de su mundo, ¿sí? Y cómo los utiliza en el día con día precisamente para manifestarse, ¿no? Ahí salen temas interesantes que sería el yo, lo que le llaman el self, ¿no? Que finalmente es un organizador de los contenidos mentales y que se liga también a las emociones, ¿sí? Es como la ligazón, ¿no? Las emociones y las cosas que va viviendo en el día con día, ¿sí? Y se va construyendo la noción de yo soy quien está viviendo tales cosas, ¿no? Entonces, por eso en el sueño que narran ellos es interesante, ¿no? Cómo la secuencia va llevando a la persona desde una especie como de estar lejos de la escena, nada más como observador, un psicópata, y de repente, ¿sí? Se va acercando conforme va, o sea, parte de su mente va organizando los elementos, ¿sí? Y de repente él es el que ya está actuando, ¿no? Se está ocultando, va, si me van a cachar los policías, ¿sí? O sea, y tiene que ver con el self, cómo se va involucrando en la escena. Y eso precisamente, pues después ya en la vida vigil, pues es parte de la moralidad, de la ética, digamos, todo esto, ¿no? Yo tengo una pregunta. Ahorita estábamos hablando como de sueños y hablamos como de un sueño, mm, como, como que ese sueño permanece y tiene sentido. Por ejemplo, que me vuelvo un psicópata y de alguna manera me estoy escondiendo, ¿no? Pero creo que todos hemos soñado con que estoy haciendo algo, no sé, yendo al súper y de la nada cambio el sueño, o sea, como que es un cambio muy abrupto, ¿no? Entonces, esos cambios abruptos, ¿cómo o qué maneras hay de explicarlos, ¿no? Eso es interesante, el que a lo mejor Itzamna nos puede orientar, porque parte de lo que estaban diciendo en algunos de los artículos es que precisamente es Ajá. el tono colinérgico, o sea, que son así como las mismas ondas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una secuencia, ¿sí? Ujú. De secuencia narrativa, ¿sí? Lo que se puede observar es cómo tiene estos cambios. Y sí, hay una relación entre una escena y la otra. Y muchas veces no tienen nada que Ujú. ver, como si estuvieran trabajando cosas completamente diferentes. Lo que se conserva es el self, ¿sí? Que muchas veces se acerca, ¿sí? Está ahí, o muchas veces se aleja, ¿sí? Digamos, como que tiene esto. Eso es interesante. Literalmente se pueden ver como si fueran ondas, ¿no? Yo estaba pensando, por ejemplo, si en la fase fásica no es colinérgico, si o es otra, es otro neurotransmisor, o se hace un silencio, no sé. Híjole, para tener esa precisión sí está un poco complicado porque, pues bueno, o sea, el mejor instrumento, o más bien el más utilizado, ha sido el PET, ¿no? Que pues es la tomografía por emisión de positrones. El problema del PET es que es lento, entre comillas, porque se tarda, por ejemplo, FDG, que es fluorodesoxiglucosa, que es el trazador más El marca. ocupado, ajá, el radiotrazador más ocupado, tarda como de 40 a 50 minutos en entrar, ¿no? Como glucosa, porque pues, por eso se parece tanto. Entonces no podemos tener esa precisión tan exacta con respecto a qué metabolito o qué metabolización está teniendo ese tipo de químicos.
Por otra parte, tenemos el electroencefalograma de superficie que se hace en las polisomnografías y otro tipo de estudios. Por ejemplo, esos son como los más precisos, los que son monitorizados en pacientes que tienen epilepsia del lóbulo temporal que están a punto de ser operados. Pues se utiliza, digamos que ya se están implantando los electrodos de profundidad para revisar pues otras cosas, por ejemplo, para el sueño. El problema es que no son los modelos más naturales, porque pues obviamente tienen una patología de hiperexcitabilidad en justo la corteza temporal. Entonces, aquí más bien lo que han querido hacer son suposiciones con respecto a eso. Entonces, digo, se sabe que sí es cierto, el que lleva el control es acetilcolina, pero también ahí se mete todavía dopamina. Y eso es muy interesante porque a final de cuentas los recuerdos que se generan o se cree que se generan durante sueño REM son los afectivos y pues obviamente qué mejor afectividad que la recompensa de las vías área tegmental ventral, la núcleo accumbens, sí, exacto, de dopamina, que nos van a dar esa pues, recompensa que ayudan a que la acetilcolina finalmente genere esa sinapsis de forma un poquito más prolongada. Pero así como decir, bueno, es que son los pulsos de acetilcolina o son los pulsos de nada más las ondas pontogénico-occipitales, no está tan estudiado. Entonces, digamos aquí, pues lo que nos sirve es justo son estos otros modelos de epilepsia, pero tampoco se han encontrado resultados tan concretos o tan unificadores, porque pues son sujetos 13, 14 sujetos que se les graba 1, 2 noches, y pues finalmente tampoco es como tanto dato porque pues tienen un foco epileptógeno, entonces pues... Una pregunta, entonces, ¿cómo es que se ve? O sea, entiendo que a lo mejor las mediciones no te ayuden mucho, pero ¿cómo son? Por ejemplo, me imagino que alguno de esos pacientes pudo haber tenido un sueño, un como cambio de narrativa, ¿no? ¿Y cómo lo pinta el cerebro? O sea, ¿lo pinta de manera igual? O sea, ¿es como homogéneo en toda la fase del sueño? ¿O si hay como que un cambio también abrupto en las actividades? Híjole, aquí entra en juego otro modelo, que es el modelo del el Default Mode Network, la red por defecto, Ajá. que en despierto sabemos que es para hacer pues como asociaciones libres, inspirarnos, divagar, ¿no? Lo que le llamamos soñar despierto, ¿no? El daydreaming. Pero sí se tiene muy estudiado porque fue de las primeras redes que se describieron y se sabe que sí hay una permanencia del yo, ¿no? Que es a nivel un poco temporal. Y hay otra zona que en la que se identifica como, digamos, la agencia de las acciones. Lo que se describe en los sueños es que, sobre todo el área opercular, sí, el opérculo parietal, o la zona de conjunción occipitotemporoparietal, que es justo como esa zona de nadie, como el triángulo que une a Brasil, Argentina y Paraguay, que es un río y pasan las aguas de todo mundo, es como el foco más importante para generar esa narrativa. Y sí se ve que son pulsos, o sea, eso ya en resonancia magnética funcional. Sí se ve como descargas repentinas y se apaga y se prende, independientemente de las PGOs que se generan pues, a nivel muy basal en el puente. Entonces, digamos, ahí más bien sería como una reverberancia de todas estas conexiones que se están generando en un punto que todavía es más susceptible a
ese tipo de estimulaciones, ¿no? Entonces, si lo podemos hacer despiertos, como irnos divagando y cambiar de un escenario a otro, a otro, a otro, a otro, sin darnos tanta cuenta, porque son realmente como muy naturales, el que empiezo pensando en que hace frío en la mañana y termino pensando en chocolate, pues no está tan lejos la asociación y aún así no es una asociación directa. Entonces, por eso es que se sabe que es esencial y ahí sí son otros autores, pero ellos mismos también describen cómo la conjunción parieto-occipito-temporal es necesaria para los sueños, incluso en no more, ¿no? Que también está activado en los sueños en no more, que pues es una parte considerable también de los sueños. Digo, yo sé que Hobson se centra mucho en more, pero también sí hay pruebas a favor de la teoría de la protoconciencia y de la realidad virtual en sueño no more. Sí, finalmente se trata de integrar, ¿sí? Digamos, todos los elementos, ¿no? Y crear, digamos, como formas, ¿no? Distintas formas. El sueño tiene muchas formas y eso es relacionado, pues, con el tipo de frecuencias. Que estaba pensando, por ejemplo, no sé si han visto las resonancias, como en estos experimentos en una placa de metal, cómo las distintas frecuencias van creando distintas formas. ¿Sí? No sé si se pueda aquí. A ver, mira. Aquí hay. Digamos, pensando, por ejemplo, si jugáramos un poquito con la idea de que estos son una representación de los sueños, cómo las distintas frecuencias pueden generar distintas formas. Cuando funciona la computadora, porque si no, no funciona. Si no funciona la computadora, aquí no quiere. Sí. Aquí van incrementando las frecuencias, ¿sí? Van cambiando y todo esto está determinado por la estructura, ¿sí? Dentro del, o sea, es la combinación, ¿no? Dentro de la estructura de la placa y las frecuencias. Y estaba pensando que esta es una imagen que se puede utilizar también para los sueños, ¿sí? Como los cambios de frecuencia, porque de hecho pues son frecuencias, independientemente de que tienen, digamos, tienen rangos, ¿sí? El alfa, el beta, o sea, todos tienen rangos de cómo va cambiando. No sé si, obviamente. ¿Qué da el movimiento, Alejandro? ¿No? ¿Mandé? ¿El movimiento qué lo da? ¿Qué es lo que hace que se mueva la sala? Es el sonido. Es un sonido, lo que le van incrementando las frecuencias, ¿sí? Digamos. Una vibración. Son vibraciones lo que genera en la placa, ¿sí? Y eso va creando las distintas formas, ¿sí? Que de hecho es parte de la idea esto sería como un sistema autoorganizado, esto sería la resonancia estocástica, ¿sí? Que es lo que está planteando en el otro artículo, ¿sí? Son sistemas dinámicos, no necesariamente computacionales, son dinámicos y de alguna manera pues van creando todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas formas que crean, ¿sí? Digamos. Y todo esto es caótico porque está sujeto a los estados iniciales. A ver si pudiera cambiar esto. Yeah. Ahora ya se quedó atorado esto aquí. Sí, y estaba otra de las cosas que estaba viendo, esta otra imagen, que son los atractores, que de hecho este es un modelo del yo, también se podría plantear, ¿no? O sea, el self. La idea es finalmente organizar, ¿no? Organizar el aparato mental, ¿sí? El aparato psíquico, organizarlo en torno a una serie de temas que le den sentido, ¿sí? Al sujeto, ¿sí? Entonces, cómo se va estos atractores. Los atractores básicamente se refieren a la conducta de un sistema,
¿sí? Y cómo están alrededor, ¿sí? De un punto. El yo sería ese, sería uno de los atractores. Claro, se puede plantear la idea de separar los distintos atractores y crear varios atractores dentro de un sistema. Y eso sería un modelo para la patología mental, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay varias imágenes, ¿sí? Cómo se van construyendo. ¿Sí? Esto alguna vez Javier nos puso una imagen de las aves, ¿sí? De una parvada, ¿sí? Y así es, son sistemas autoorganizados, ¿sí? Y la otra es esto que planteaban en el artículo, es por ejemplo lo que están diciendo, se tiene una narrativa y bueno, está recibiendo finalmente, hay una excitación, es una excitación por las ondas, PGO, y entonces se van creando distintas, o sea, dentro de la misma narrativa se van bifurcando, ¿sí? Esta sería una de las imágenes, lo que le llaman la bifurcación catastrófica, y que de hecho esto es la representación de los fractales, que también lo mencionan en el artículo, ¿sí? O sea, cómo se van bifurcando, van cambiando, y todo está sujeto a las condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, finalmente están partiendo desde es la misma imagen, nada más que expresado, ¿sí? En el plano tridimensional, y son los fractales. Entonces ahí lo interesante es cómo se están mezclando las distintas disciplinas, ¿no? Para tratar de darle un sentido desde el punto de vista neurofisiológico, partiendo desde ahí, desde lo más básico, hasta las representaciones mentales, lo que nosotros narramos como sueños, ¿sí? Entonces es interesante, ¿no? Pero finalmente la esencia es eso, la organización, ¿no? Tratar de organizar, ¿sí? Todos los elementos en un contenido que sea manejable. Entonces se necesitan literalmente podar un montón de cosas que son irrelevantes. No sé si... Oye, pues hemos empezado con muchas preguntas, aportaciones, y a lo mejor no hemos dado un panorama general y habría que darlo, ¿no? Porque también creo que eso nos ubicaría en el artículo del día de hoy, que no lo decimos de forma tradicional, pero valdría la pena, ¿no? Ya plantear cómo en este artículo creo que sí, de forma general, yo creo que existe una propuesta más conforme a la teoría científica del siglo XX, que fue evolucionando cada vez más en un concepto más complejo y en donde se incluyen entonces todas estas variables que ya, pues con la gráfica que tú nos mostraste, Alejandro, podemos verla, con los fractales, con estas bifurcaciones, ¿no? Que de alguna manera es como una continuación de todo lo que ya alguna vez habíamos visto a Pirigoni diciendo cómo es que él formula, cómo es que a través del caos, esta, digamos, distancia de la teoría lineal nos puede ir dando una pauta más clara para ver lo complejo. A final de cuentas, todo esto estaría dentro de las variables de la teoría de la complejidad. Entonces, de alguna manera ya con este artículo hay una incorporación de toda esta tradición compleja que de alguna manera ya estaría como tratando de incluir al sueño como fenómeno fisiológico que vemos y que genera entonces en esta complejidad, digamos, y ahí es donde yo otra vez diría que Ilya Pirogini es el más exponente en esto, que pasa de las ciencias básicas, química y física, y salta a las humanidades, como él de alguna manera propone que en el proceso, digamos, de formación cultural hay un brinco desde los aspectos fisiológicos complejos en la biología y en la química, que él dice claramente que la diferencia es que estos son irreversibles, que por eso la entropía ha tenido tanto éxito en estos modelos, en donde dice que son irreversibles y todo el universo tiende hacia el desorden. Pero aquí es donde Pirigogine dice que hay un salto epistemológico
y que aquí habría que considerar que son procesos reversibles, en ciclos, y que de alguna manera con eso se generan todos los procesos en los procesos biológicos y culturales que dan la famosa autoorganización de las estructuras disipativas. Y si el cuerpo, si el cerebro es una estructura disipativa, entonces lo interesante sería ver si aquí, en esta estructura disipativa que tiene una autoorganización y un orden, el sueño que se genera durante la noche tiene un modelo caótico con todos estos elementos complejos, pero que finalmente tienen un objetivo. En el caso de la sesión pasada, se hablaba mucho, Hobson lo que decía era esta protoconciencia, esta realidad virtual que nos va a servir luego para que en la conciencia exista un proceso más organizado. Pero a mí me parece, de hecho, mucho mejor, aunque es mucho más chiquito. El otro tiene un montón de detalles. Creo que en el sentido de la explicación epistemológica de fondo, este es mucho más claro en lo que está diciendo. Porque el otro, el artículo que revisamos de Hobson y Friston, es una especie de bifurcación, no bifurcación, de tocar muchos temas de ambas teorías con muchas interrogantes. Y por eso pues, empezamos con tantas preguntas, ¿no? Con Samana, que nos quedamos la vez pasada con muchas preguntas. Pero en un artículo muy corto, dice claramente que él propone una incorporación de todo el sistema complejo en la producción precisamente de esto que es los productos caóticos que luego finalmente darán pues, procesos más importantes en la conciencia, ¿no? Y que además va de la mano de como contribuciones como más interpretativas psicoanalíticas, donde nosotros estamos captando otro tipo de fenómenos que también de alguna manera van a poder contribuir desde esta perspectiva del caos, pero que finalmente pueden tener que ver con estos procesos conscientes, ¿no? Pero bueno, yo quería poner, es como el artículo del primero así, para que entonces ya también tuviéramos una discusión y siguiéramos en el conversatorio, pero haciendo los contrastes entre este artículo del día de hoy y el de la sesión pasada, ¿no? Como términos generales. Bueno, aquí me recuerda mucho esta parte de la emergencia de orden desde el caos a el modelo de conciencia que da el doctor José Luis Díaz en La conciencia viviente, que es en vez de, digamos, como nada más un conjunto de neuronas o de actividad, que es la emergencia de algo más, ¿no? Y justo, pues hablando nuevamente de protoconciencia, es este enjambre, él pone mucho esta metáfora, ¿no? Que son estos enjambres de abejas o enjambres de aves que son cientos de miles o enjambres de murciélagos en el que van volando de una cierta manera y generando formas y solamente con el cambio ligero de uno solo de los individuos se modifica la dirección, la forma, todo, ¿no? Entonces es como una situación que me llama mucho la atención y que pues parece, digo, no está tan relacionado con los sueños, porque pues digo, no se mete tanto con esa parte el libro, pero sí me recuerda mucho a esa parte que mencionaban con la generación de patrones dentro del caos. Y nada más una corrección, la parte fásica del sueño es la que tiene las PGOs y la que tiene los movimientos oculares rápidos, y la parte tónica es la que no. Perdón, lo había dicho al revés hace rato. Al revés, ¿no? Ok. Ahora, y acá también, desde la vez pasada se hablaba, qué bueno que ya lo comentaste, ¿no? Sobre que sí tiene mucha importancia por las posturas científicas acerca de la presencia de estos fenómenos también en el sueño no REM. Si tanto el artículo que vimos en la sesión pasada como estas teorías han puntualizado tanto qué función puede tener
la actividad precisamente del sueño humor para producir estos fenómenos oníricos. La vez pasada ya veíamos que el mismo Hobson, digo, por una referencia de Mark Solms, veíamos que el mismo Hobson decía que las características de los sueños, tanto en sueño REM como no REM, eran iguales, pero teníamos ese interrogante también nosotros, ¿no? ¿Qué tanto podrían ser diferentes? Entonces, si es muy importante porque si todo se está basando en la actividad de la PGO, entonces de alguna manera que haya esta actividad onírica sin sueño no REM, entonces sí sería trascendente precisamente que, pues, ¿qué importancia tendría, ¿no? En el sueño REM precisamente si son iguales. No sé ahí también qué piensas, Samana, porque ya nos habías comentado algo, pero si nos ratificas estos hallazgos que nosotros veíamos, que son iguales los sueños REM y los sueños no REM, y qué implicaciones tienen en la teoría de la actividad PGO, ¿no? Híjole, bueno, sí se ha visto en ¿cómo se llama este tipo de estudios? Se llaman bueno, el caso es que los estudios lo que hacen es dejan soñar al paciente y lo despiertan en cuanto detectan que finaliza el REM. Pero también hay otro tipo de estudios en donde los despiertan, por ejemplo, justo cuando está empezando el REM. Y hay otros que los nada más registran sus sueños al terminar toda la noche. Entonces, alertamiento serial se llama, en el que los despiertan de forma serial y pues les ponen a registrar. Sí se ha visto que las características del sueño MOR, o sea, de la actividad onírica del sueño MOR, es mucho más bizarra o más extraña, más sin sentido, más alucinatoria, delirante, perdón. En cambio, en el sueño que existe en No More, que es menos del 30% de la actividad onírica, o sea, en soñaciones como tal, sí se ha registrado que son sueños menos extraños, más de actividades del día a día, que podrían incluso confundirse con recuerdos. Pero sí, definitivamente en sueño no more, no hay como tal PGOs. Las PGOs empiezan, de hecho dan la pauta para el inicio del sueño more. Lo que sí hay es esta activación del opérculo parietal en los sueños no more, ¿no? En las ensoñaciones durante la actividad no more. Esa es como la diferencia principal entre ambas. Y debe de haber una relación entre unos y otros, finalmente, porque el sentido es que el sistema se mantenga en movimiento, como dicen, ¿no? Que se mantenga en movimiento y que se vaya optimizando la noción del self, ¿no? La noción del yo, que se vaya optimizando. Entonces, por ejemplo, en el sueño MOR, ¿sí? Sería, siguiendo la imagen que pone ahí Hobson, sería como cuando le dicen a un niño, ¿no? Baja a comer. Y el niño dice, sí, nada más mato 4 o 5 enemigos y bajo. Como que tiene ese elemento. Y en el no more es el niño haciendo su tarea, ¿sí? Vamos, como que tendría eso. Pero finalmente la idea es el yo, ¿sí? Se mantiene, ¿sí? Sería una de las cosas, ¿no? Sí, parece más rico, ¿no? Y parte de lo que estaban diciendo es que finalmente todos estos trenes que serían de activación son precisamente para que el sistema se mantenga y vaya generando, digamos, como distintas alternativas para optimizar las memorias, para optimizar sus modelos, ¿no? O sea, es esto de hecho, la resonancia estocástica es precisamente eso, ¿no? Introducir ruido blanco, ¿sí? Para incrementar una frecuencia, ¿sí? Que será la frecuencia. Y aquí son precisamente estos trenes de activación, precisamente para activar o desactivar, porque también puede ser eso, activar o inhibir
¿sí? Las distintas memorias, qué se debe de integrar, qué no se debe de integrar, para que construir una noción del sí mismo a través del tiempo, ¿sí? Digamos, en la temporalidad, ¿sí? Que me recuerda mucho esta imagen, ¿no? Que alguna vez habíamos platicado sobre qué es la personalidad, que es lo que estamos evaluando todo el tiempo, ¿no? La personalidad, como la describía Henry A., era el yo en tanto dueño de su carácter, autor de su personaje, artesano de su mundo y sujeto de su conocimiento, que es toda la integración. Y eso es lo que me parece que está sucediendo en el sueño. Se optimiza precisamente para que al despertar tenga esa imagen. Se van integrando todos estos aspectos. Claro, es especulativo, por supuesto, pero bueno, muchos lo están platicando, ¿no? En los artículos. Elenita, ¿no quieres decir algo? Porque Sí, bueno, sí estaba pensando ahorita, si esto es así como nos dice Alejandro Sandoval, eh, ¿qué sucede si se suprime el sueño REM? Se ha dicho mucho que, pues sí, pero es que si se suprime, como que no hay consecuencias claras, no parece que haga daño, pero si las cosas son así como menciona Alejandro, pues el suprimir el sueño REM debería de tener consecuencias serias a largo plazo sobre la organización del sentido del sí mismo y la organización de la conducta durante la vida despierta. ¿Qué sabemos de esto? Por ejemplo, híjole, también está difícil, digamos, nada más suprimir completamente el REM, Sí. porque, pues, ¿mande? Sería como una tortura, ¿sí? Estar Sí, justo cuando va a pero, por empezar. ejemplo, en los ejercicios previos, antes de los comités de ética, en los 70s y 80s sí había, pues, mucho experimento con modelos privación de sueño, que pues obviamente se mantenía mucho tiempo despierto el personaje, y hubo unos que intentaban nada más despertarlo durante el sueño humor. El problema es que cuando hay una extrema privación, y un ejemplo claro son los pacientes con narcolepsia, es que entran directamente al sueño humor. O sea, porque prefieren sacrificar esos cerebros, el sueño no humor, para entrar completamente a sueño humor en un instante, y por lo tanto es tan difícil de quitar como tal el sueño humor. Entonces, la diferencia aquí y lo que se ve, sobre todo, pues ahora sí, en modelos con pacientes con infartos talámicos que no presentan tanto sueño humor, en pacientes con narcolepsia, en los que presentan pues la desaparición de los núcleos que producen orexinas o hipocretinas, es que si hay problemas para memoria, ¿no? Si hay problemas de alteraciones tipo afectivas, ¿no? Más ansiedad, evidentemente, porque, pues bueno, hasta cualquier privación de sueño normal genera ansiedad, irritabilidad, problemas en el control de los impulsos, pero más importantemente hay presencia de alucinaciones, que, pues bueno, es un fenómeno que se presenta en la privación de cualquier tipo de sueño. Entonces, pues tampoco es como muy separable las consecuencias de lo que pasa si nada más quitamos el mor o nada más quitamos el no mor. En el internado muchos vimos eso, observamos, a lo mejor hasta lo tuvimos, ¿no? Con la supresión del sueño, la cantidad de fenómenos. Había gente que hacía literalmente dormido, daba consulta, ¿sí? O atendíamos. Entonces, sí, es como. Y sí, como a lo mejor suprimir el MOR lo que hace es que predispone al MOR, ¿sí? O sea, inmediatamente entran, ¿sí? Como eso. Y estados de despersonalización y de realización, ¿no? También que se deben de presentar, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, sería como estudios muy cruentos, pero para saber, ¿no? Pero probablemente sí esté relacionado con,
O sea, el no-more debe de intervenir también ya para la consolidación de la estructura yoica, ¿sí? Entonces deben estar, ¿sí? O sea, debe tener un sentido todo el proceso del sueño, ¿no? Precisamente. Bueno, ahí se estaría hablando de una supresión total, pero ¿qué pasa con supresiones parciales? Por ejemplo, cuando se está Ajá. usando amitriptilina, que ya casi no lo usamos, pero bueno, cuando nos entrenamos nosotros en el FRAI era todavía muy usual eh, emplear tricíclicos. Bueno, yo la verdad ocupo muchísimo la bitriptilina. ¿Eh? Yo sí la ocupo muchísimo. ¿Sí? Ajá. Y justamente, digamos, lo que se ha visto, pues como es, digamos, bueno, es que aquí hay un problema entre padecimiento y la solución. Porque, digamos, los estados de hiperalertamiento, háblese de ansiedad más insomnio, háblese de ataques de pánico más insomnio, háblese de trastorno de estrés postraumático más insomnio, tienen una característica que no dejan entrar ni a sueño profundo de no more, N2, N3 y después a amor. Y casualmente cuando se dan, ya sea duales o tricíclicos, la diferencia también del problema es que sí suprimen la actividad colinérgica, pero también están suprimiendo la actividad de noradrenalina. Entonces, pues se termina compensando, digamos, no se sabe exactamente por cuáles vías, porque si bien es muy anticolinérgica la mitripti, también regula mucho la producción de norepi, entonces termina siendo más benéfico porque terminan entrando a sueño profundo y a final de cuentas compensan esos estados de hiperalertamiento. Ya. Pero sí, ese es el problema, que aquí se mezcla tanto la patología como el tratamiento, pero digamos con otros fármacos más anticolinérgicos, por ejemplo, cuando se da anticolinérgicos para pacientes que tienen discinesia tardía, sí se ve que hay mucho menos consolidación de memoria, sobre todo implícita. Esa es como la característica. También por eso no era tan evidente en los experimentos iniciales, y ahora se está tomando un poquito más conciencia de esto, porque sí se está viendo que el no-more sí es muy, digamos, claro la función que tiene sobre la memoria explícita y no afectiva. Entonces, por eso también es un poco más difícil de contabilizar qué tanto está pues, mi memoria afectiva y mi memoria implícita. Entonces, justo es donde se están empezando a hacer cosas más de interés. Pero sí, el problema con los pacientes que se les da mitripti es que terminan compensando porque, pues, si se les quita la reacción del núcleo del locus ceruleus, perdón, pues terminan descansando mejor porque eso a la vez impedía que entraran a sueño profundo. No, Oye, y eso nos diría que lo importante no es nada más que le hagas a un neurotransmisor, sino el balance entre todos los que están interviniendo, ¿no? Ujú. sí. Oye, y yo quería usar Sí. ahorita que ya estabas comentando así las cosas. Te voy a hacer una pregunta que no es ni científica, ni adecuada, ni bien estructurada, pero muy útil y que me importa mucho saber tu opinión. En tu opinión, ¿para qué sirve el sueño? El sueño, me refiero al soñar, no el sueño amor, el soñar. ¿Para qué sirve, Samana? Ahorita que empezaste a hablar de esto. ¿Para qué sirve soñar? Híjole, yo sí voy mucho con la idea de Hobson, de que es como la protoconciencia y un ensayo de realidad virtual. El doctor Salín también pues, lleva mucho tiempo investigando sueño y una vez creo que íbamos en su carro y me platicó así, no, pues para mí es eso, ¿no? Es como un pasarse películas repasando y
generando proyectos a futuro. Y ahí vuelvo nuevamente al modelo de la red por defecto, que pues si mis ensoñaciones de despierto suelen ser como pues hasta disparatadas, hasta que me cacho diciéndome, ay Dios, yo por qué estoy pensando en eso, en el sueño donde se disocia el yo, que no estoy percibiendo que estoy realmente en un sueño, pues yo creo que son esos ensayos como para poder vivir a futuro en escenarios, sí, tal vez súper extraños y tal vez alucinatorios y tal vez, digamos, delirantes, pero es justamente para que cuando yo despierte diga, ahora que lo estoy contrastando con la realidad, no me creo todo esto que estaba soñando y sí distingo, ¿no?, lo que estaba teniendo como alucinación. Ok. Y la pregunta yo sé que no es científica, pero no importa, ¿no? Porque sí nos permite postular este artículo en particular el día de hoy en un posicionamiento donde si nos vamos a acercar a la complejidad del sueño, este artículo que sí habla desde la teoría de la complejidad y que habla de los procesos de autoorganización que se van dando precisamente en el soñar, sí nos invita a que podamos hacer una discusión sobre qué importante es o no un acercamiento complejo que no lo da el positivismo, que no lo da la fenomenología, que sí lo da la hermenéutica. Entonces ahí un poco, a lo mejor en la conciliación de las ciencias y en el puenteo sobre los diferentes saberes, sí me parece que con este artículo estamos en una posibilidad de acercarnos puenteadamente a posturas fenomenológicas como las de Hobson, a posturas hermenéuticas como las del psicoanálisis, ¿no? Porque entonces, si vemos que estos movimientos caóticos que hemos estado describiendo son precisamente formulaciones que hace la mente al momento de soñar, creo que este acercamiento hermenéutico psicoanalítico contribuye en la complejidad a darle también una interpretación, digamos, a posteriori, con la ventaja de que no solamente es la descripción de que es la ficción de lo que yo creo que puede pasar, sino que si hay un experto clínico que está ahí trabajando con el paciente, se puede también como darle una interpretación retrospectiva de qué significados tiene para ese paciente, no solamente en el sentido ficcional de construir una protoconciencia, sino también en el sentido afectivo, de la compleja vida afectiva de un paciente, ¿no? Me gustaría ponerlo así para ver qué piensan todos, ¿no? Porque ya aquí sería como un puenteo científico, pues. Esa es la parte compleja, sí, hacer una integración de todos los niveles, ¿no? Pues estaba pensando, por ejemplo, en términos de la conciencia, sería lo que dicen, ¿no? O sea, finalmente la conciencia del dormir y la conciencia de la vigilia son al mismo tiempo líderes y seguidores. O sea, es un continuo, ¿sí? Digamos, uno lleva al otro y el otro lleva a uno. O sea, es como, ¿sí? Entonces, lo que sucede en el sueño es que se integran ciertos aspectos que permiten estar consciente en la vigilia, pero que a su vez permiten estar, ¿sí?, en el sueño, ¿no? Consciente en el sueño. ¿Sí? Digamos, básicamente es un continuo. ¿Sí? Y claro, las diferencias las marcan los estados fisiológicos, ¿no? El desprenderse del mundo o conectarse con el mundo. Por un lado, parece que desconectarse del mundo al mismo tiempo crea otros mundos, otras probabilidades. De hecho, esa es la cosa, ¿no? En los sueños existen muchas probabilidades, se abre como el universo, pues se hacen todas estas bifurcaciones y se crean todos estos estados, ¿no? Y al despertar, son moduladores finalmente, al despertar todos estos, la modulación aminérgica hace que se nos cierre literalmente todas las probabilidades porque estamos condicionados a lo que estamos percibiendo, pero para poder percibir allá tuvimos que haber hecho toda una serie de trabajo en el sueño. Si no, entonces empezamos a ver moros con tranchete, ¿sí? Empezamos a ver cosas que no deberíamos de ver, que no existen en el mundo externo.
Por todo demás, el mundo externo es una construcción de por sí, ¿sí? Digamos, es parte de la realidad virtual, ¿sí? El mundo en sí no lo conocemos, conocemos aquella parte que tenemos modelada, ¿sí? Entonces, todo este juego, ¿no? Los sueños en ese sentido sería como verla, como ya la narración, es hacer como la ingeniería reversa de la narración y tratar de encontrar todos los niveles. Pero igual uno se puede perder y crear como teorías, que eso es interesante, porque muchas veces la teoría que uno se le ocurre al estar haciendo la ingeniería reversa, el paciente o la persona o uno mismo utiliza esa fantasía para construir, ¿sí? O para ingresarla al modelo que tiene, y con eso también se echan a andar una serie de procesos, ¿no? Entonces es algo curioso, ¿sí? Es como trabajar las distintas superficies, ¿no? Pero sí, no necesariamente científico, como dice Javier, ¿no? No, bueno, pero ahora sí pretendo cientificidad. La pregunta que le hice del para qué sirve, pues no es muy científica, pero ahorita cuando les proponía este modelo complejo, sí pretendo cientificidad. De hecho, inclusive por eso yo creo que sí está muy bien inspirada en el modelo Piriglioni, ¿no? Que ya hemos estado viendo, de hecho, en varias ocasiones, y que tiene que ver con que él pasa, digo, él hace una propuesta de pasar de estos conocimientos de la entropía irreversible de los procesos químicos y biológicos, hablar de cómo es que también existe este salto a los procesos reversibles autoorganizativos que se dan en una ciudad, en una cultura, en un proceso ficcional y artístico, pues. Entonces, de alguna manera, él mismo pretende hacer esta conjunción de conocimientos, ¿no? Y lo hace desde la teoría del caos. Y si hoy estamos viendo este proceso con este artículo, donde la propuesta es esta, ahí por eso este artículo me parece muy bueno, aunque sea chiquito, porque es conceptual. No es como el otro que es detallado y que es habla de diferentes puntos, pero el otro no integra también, porque el otro cuando quiere integrar la termodinámica no lo hace muy bien, porque él inclusive utiliza la postura inclusive de Hobson en el artículo pasado es queriendo integrar el modelo de Friston, es que lo que el sueño pretende hacer es disminuir la complejidad, y él llama complejidad a la reverberancia de datos del sueño, ¿no? Para precisamente tener los datos más importantes. Si te fijas, la postura de Hobson en el artículo pasado, al querer integrar con Friston, es más bien, en ese sentido, diferente a lo que está proponiendo Prigogine con la complejidad, porque él está diciendo más bien al contrario. El sueño es para que nos quitemos de datos y vayamos al punto central. Y el otro es diferente, porque la resonancia estocástica en ese caso se definiría como el cúmulo de variables infinita. O sea, a final de cuentas, en la resonancia estocástica, no vamos a quitar las variables, ¿no? Se trata de hacer un proceso de acercamiento a la resonancia, a las variables aleatorias infinitas, ¿no? Y ahí es muy diferente a la postura de Hobson, pues. Y de hecho este artículo a mí me parece más en esta estructura de conocimiento científico complejo del Premio Nobel de Química, ¿no? Prigogine me parece mucho más en lo que está formulando este artículo que la forma de postular de Hobson. Y además hay que decirlo, porque hemos estado estudiando a Friston nosotros, y Friston en realidad, hasta ahorita, con lo que hemos revisado, tampoco da tanto pie al proceso caótico. Entonces también es como empezar ahí, ahora sí, a tener posturas en donde podemos empezar a hacer estos puenteos, ¿no? ¿Cuál es la postura de Friston? ¿Cuál es la postura de Hobson? ¿Cuál es la postura pues, aquí de Solms, ¿no? Que también que a final de cuentas tiene mucho más rescate de lo hermenéutico, como para poder conjuntar una postura, ¿no? Que a mí me parecería que sería esa posibilidad de acercarse al sueño con todos esos niveles que tienen que ver con reconocer lo ficcional como algo útil en el sentido de protoconciencia, pero también en el sentido caótico, ¿no? Porque si la ficción se caracteriza por algo, es empezar por el caos para acabar en una propuesta. Me refiero a la ficción literaria, artística en general. Es un primero caos, pero acaba en una propuesta también. O sea, no es un caos
en ese sentido que se pierde, ¿no? Si no es un caos, en ese sentido de la teoría del caos, que acaba con una propuesta. Pues entonces, ahí yo sí creo que con lo que estamos empezando a formular con estos artículos, el acercamiento al sueño podría ser entonces como necesariamente complejo y sería como difícil quedarte con una sola, con una sola postura, pero siempre y cuando cada postura que tú vas asumiendo desde interpretador del sueño, desde acercamiento al sueño, la vas trabajando con la epistemología de origen que te estás queriendo decir y la estás integrando a las otras que estás queriendo también integrar, pero con conocimiento de toda esa complejidad para que entonces no salga nada más como una especie como de champurrado sin nada, ¿no? Sino decir, bueno, esto es hermenéutico, interpretativo, esto puede ser un poco más fenomenológico, esto es ficcional, esto es protocientífico, esto es de la protoconciencia. O sea, como ir reconociendo esos diferentes elementos, o sea, como darle peso a la complejidad. A ver, esto que estás planteando a mí me parece, desde el punto de vista del trabajo clínico, liberador, ¿no? Como psicoanalista entrenada en la psicoanalítica mexicana, se nos enseñaba que lo que había que buscar en los sueños era o el conflicto o tal vez si buscabas teorías así como un poquito más innovadoras, eh, cómo se va dando la evolución del sentido del self. Y ya. Pero en cambio, si estamos pensando en la actividad onírica como esta placa de metal en la cual se ponen a resonar los granos de sal según se aplican diferentes frecuencias, entonces interpretar los sueños desde ahí es como estarle ofreciendo a la persona, mira todas las posibilidades de formas de ser que te abre tu momento presente. ¿No? Y de hecho, ¿sabes qué? Ahí importante, Elena, eso se parece, lo que estás diciendo es Meltzer, ¿no? Con estas posturas del sueño como representación estética. Es decir, se abre la posibilidad de ir como generando con el paciente procesos creativos de ficción intersubjetiva en el proceso analítico para ir inventándose el paciente, ya no solamente como una interpretación pasada, sino de búsqueda inclusive. Y ahorita que hablaba sobre las ficciones literarias, ¿no? Me estaba acordando de esta novela de Murakami, El pájaro que da cuerda al mundo, en la cual hay un personaje que está en un impasse vital. Primero se le pierde su gato y después se va su mujer y se queda solo en su casa sin saber qué hacer porque además está desempleado. Entonces, lo que hace es que se encuentra que hay un pozo seco cerca de su casa, le atrae mucho el lugar, no sabe por qué, y consigue una escala de cuerda y se baja al pozo. Y son, no sé, 15 metros abajo, ¿no? Y se queda ahí, ¿no? Y luego alguien le quita la escala de cuerda y entonces queda atrapado en el pozo día y medio, con una botellita de agua que era lo único que llevaba. Pero entonces en este estado de falta de estimulación externa, metido en lo oscuro y sin saber si va a salir o no va a salir, pues se suelta a soñar, ¿no? Ahí sí el sistema por default le deja rienda suelta y alucina, recuerda, se imagina, imaginando si sale volando el lugar, en fin. Y a partir de esta experiencia en el pozo, comienza a reorganizar su vida, ¿no? Exactamente qué soñó, como que no importa tanto el contenido de lo que soñó cuando estaba ahí adentro, sino esta experiencia de, mira, suelta todo, suelta las amarras, resuena de otra manera y vas a ver que puedes vivir de otro modo que el que creías que era el único posible para ti, ¿no? Organizarte desde Sí. de otra manera. Es que son los experimentos, ¿no? Con psilocibina, con LSD, sí, con todo eso precisamente. Sí, 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 sí. Una propuesta de una reorganización desde otro nivel, ¿no?
a lo mejor guiado o no guiado, porque digamos, el chiste es eso, ¿no? Que sea guiado. Sí es interesante. Justo, digo, ahorita me viene a la mente, bueno, igual las pesadillas, el trastorno por pesadillas, cuando son muy molestos, digo, previo a iniciar tratamiento con algún fármaco, se hace un diario de ensoñaciones en el que se describe el sueño. Primero se empieza a practicar para que se afianza la memoria de vigilia y después el segundo paso es cambiarle el final. Y me parece muy curioso porque pues es justo eso, ¿no? O sea, no aferrarnos a las interpretaciones, no aferrarnos a que hay que encontrar el significado, sino al cambio que puede realizarse, a la flexibilidad de ahora en adelante, ¿no? El futuro. Y justo se ha visto que, pues sí, tiene mucho mejores resultados el diario de ensoñaciones que cualquier medicamento para dejar de tener pesadillas. Entonces, digo, eso sí es como muy curioso en ese aspecto y muy relacionado, como dice la doctora, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención esa parte que no lo había visto también por esa parte tan liberadora del cambiarle el final a tus propias historias. Y ese diario de ensoñaciones que hablas, están estos estudios, o sea, ¿es nada más el diario o es un trabajo clínico con el diario de ensoñaciones? Es esto que estaba reportando. Se pueden hacer, digamos, el seguimiento, más que nada para la guía del cambio de final del cuento, por así llamarlo. Digamos, no es tan complejo el trabajo porque a final de cuentas el único fin es dejar de tener pesadillas. Realmente no hay otro objetivo, entonces la verdad es que es una herramienta súper sencilla, porque es muy cognitiva conductual. Entonces el objetivo realmente es eso, empezar a tenerlo más presente en la memoria y cambiar el final. Punto. Entonces, el seguimiento clínico lo único que se hace es, bueno, le propones al paciente qué otros finales podría tener, flexibilizar ese tipo de historias y pues que él solo lo vaya dejando. Ok. Ahora, pero fíjate, ahí el mismo artículo del día de hoy también habla ahí de que uno lee diferente Hamlet, cuando lee Hamlet y luego cuando lee el otro que es de Fortinbras, o ¿cómo se llama? Rosencrantz siguiendo Rosencrantz, ¿no? Pero ahí también, si te fijas, el mismo que está hablando de esto es que, en efecto, la nueva asociación te da nueva riqueza, en el sentido de que si haces este objetivo como de cognitivo-conductual, de cambiar el final, si eres muy práctico, a lo mejor pierdes también toda esa riqueza asociativa de que dice, oye, Hamlet como que tiene ahí cola que le pisen al papá, ¿no? Hay otras interpretaciones como posibles, gracias a que tienes otra fuente de entrada de información. Es decir, pensando en esto que decías, si me quedo nada más en el final feliz, que a poco los humanos somos de final feliz, ¿no? Que no somos un enredo interno todos, profundo, que hay que estar buscando asociaciones continuamente, que a lo mejor es lo que propone acá el artículo de hoy, ¿no? Que es como en la complejidad del proceso del soñar, va haciendo, en esto de la resonancia estocástica, pues cada nuevo proceso va generando nuevos cambios, ahora sí que por función fórica, en los lugares en los que va a ir cambiando, ¿no? Pero es gracias a darle como entrada a todas las posibilidades. No al final feliz, o no sé cómo lo han manejado exactamente, Itzamana, esta parte, ¿no? Como muy cognitivo feliz, final feliz, pues por eso las películas de Hollywood son aburridas, ¿no? Porque son muy fáciles, ¿no? O no sé cómo lo manejaron, así de cognitivo conductual, final feliz, nada más. No, es un final alterno que no causa tanta angustia como el quedarnos hacia la mitad. Realmente, pues ese es. De hecho, así es. El final feliz quiere decir disminución de la energía libre, minimización de la energía libre, que es en los de Fristo. ¿Sí? Y es que, por ejemplo, cuando estaban hablando de la resonancia estocástica, ¿sí? Y por ejemplo, esta transición entre el orden y el caos, hay una transición de fase, ¿no? Entre el orden y el caos, ¿sí? Y se puede
graficar así como el chiste es encontrar, le llaman las mínimas, ¿no? Las mínimas en donde hay una minimización de la energía libre y no estás en un periodo así, ¿no? En una elevado. Entonces el chiste es cambiar de un estado mínimo a otro estado mínimo, que sería el estado alterno, pero que al mismo tiempo le da sentido a las cosas, porque en el punto intermedio entre el orden y el caos, sí, que es lo que plantea la resonancia estocástica, si estás así como que entre que sí, entre que no, es como el switch puede estar en on o en off, pero no puede estar en medio, ¿sí? Digamos. Entonces a fuerza tiene que elegir entre un estado, se le llaman encontrar el equilibrio, ¿no? Entonces el chiste es pasar al otro, entonces encontrar una alternativa para un final feliz, que es la minimización de la energía libre, aunque muchas veces el final feliz, desde el punto de vista del contenido, puede ser aterrador, ¿no? Agarrar una ametralladora y destruir al enemigo, por ejemplo, podría ser, ¿no? Al monstruo que te está persiguiendo, ¿no? ¿Sí? Pero eso minimiza la energía libre. Yo tengo una pregunta, o sea, normalmente, y lo dice el título, ¿no? Es el cerebro autoorganizativo. Y normalmente cuando hablas de fenómenos de autoorganización, por ejemplo, puedes hablar de la sal que vibra sobre una placa, ¿no? Y que se hacen configuraciones de mínima energía, ¿no? Y cuando hablas de caos, puedes hablar de sistemas dinámicos que son como puntos que se mueven en el espacio, ¿no? Y que esos puntos pues van formando pues algunas cosas como fractales, cosas así. Ahora, todo esto tiene la particularidad que es como geométrico, que se puede ver, ¿no? Entonces, yo lo que quería preguntar era lo siguiente. ¿Todos esos fenómenos autoorganizativos se pueden de alguna manera ver? ¿Hay como alguna simetría? ¿Hay como algo que tú puedas ver en el sueño? O sea, porque sí podemos decir, ah, bueno, pues hay cambios de fases y normalmente el cerebro puede ser autoorganizativo, sí, que puede ser caótico en el sentido de que puedes empezar con un sueño y terminar en otro y divagar, ¿no? Eso podría como hacer un mapeo entre lo que es así caos en definición formal y una definición pues como una más práctica, ¿no? Y la pregunta es esta, ¿no? ¿Hay algo geométrico, hay alguna forma que hayan visto, así como en la figura de la sal? Traducirlo a una imagen, ¿sí? Por Ajá. ejemplo, digo, las conductas, yo me imagino, se pueden transformar en este tipo de imágenes, ¿no? Por ejemplo, una imagen que se repite, ¿no? Por ejemplo, un sueño repetitivo tiene ese patrón, ¿no? Entonces ahí hay una repetición, ¿sí? El espacio que te narra, ¿no? Cerrado, abierto, un campo, etcétera. O sea, sería como ese tipo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Que podrías representarlo así. ¿Sí? A lo mejor y es que, por ejemplo, cuando hablas tú de eso, normalmente se dice que es como un unidimensional, o sea, que estás viendo como los picos, ¿no? Pero normalmente si lo graficas con otra cosa, a lo mejor ves picos y desfases o cosas así, y eso significa que está como en un atractor extraño, que es como lo que tú pintaste, que era la mariposa. Entonces, todas esas cosas son geométricas, son cosas que tú puedes ver, y está bien, ¿no? Porque pues más o menos, si te dicen que hay simetría en el universo, en los teoremas físicos, te dicen que hay una cantidad conservada, ¿no? Que podría ser la existencia de la energía, ¿no? Entonces, la pregunta va creo que Itzaman, Itzamna. Em, ¿Tú has visto algo geométrico, alguna figura que se autoorganice en el cerebro? O sea, puedes hacerlo como a lo mejor no, si lo partes, o sea, sé que el cerebro tiene simetría, ¿no? Igual que todo el cuerpo, ¿no? ¿Hay algún comportamiento que tú de manera lo grafiques, lo veas con algún microscopio o algo así, que tenga simetría, que sea como algo geométrico para hablar como, si tú dices que algo es autoorganizativo, pues es como que lo autoorganizativo normalmente se puede pintar, no se puede ver. Entonces, ¿hay algo así?
Digo, si nos vamos a trazos muy sencillos, pues, o sea, desde los movimientos oculares rápidos forman como un rombo, unas flechas, o sea, los registros, pues sí, claro, van a formar ese tipo de impresiones, pues sencillas, ¿no? El problema es que no estamos hablando de partículas de sal inertes, ¿no? No Ajá. estamos hablando de frecuencias de onda sencillas como pues, irle aumentando de 20, 40, 60, 120 Hz, Ajá. sino lo que estamos hablando son de trillones de conexiones neuronales en 20.000 millones de neuronas que se están activando y desactivando de una manera, pues, cada día única, porque en cada cerebro las noches que pasan son completamente diferentes una a la otra. Ujú. Entonces, pues, querer buscar un patrón así de simple creo que es un poco complicado porque a final de cuentas no lo hay, no hay como esa simplicidad en este tipo de desorden, si lo queremos ver así, de caos, pero aún así, o sea, emergen nuevamente, por ejemplo, los patrones en los hipnogramas de que primero es la predominancia de N3, ¿no? Y es como una escalera. Primero se predomina N3, después ya empieza a aparecer MOR, después empieza a consolidar MOR cada vez más grueso y finalmente ya es el despierto después de 6, 7 horas de sueño, 4 a 6 ciclos de estos, ¿no? Entonces, pues parece como una escalera, una escala tonal, digamos, tipo acorde o tipo, pero pues si buscamos patrones de ese tipo, pues los podemos encontrar fácilmente. El problema es que no son interacciones tan sencillas, ¿no? Mm, ok. Mm. Por ejemplo, yo veía que hay, o sea, para entender el cerebro que sea de alguna manera como, o sea, el cerebro de alguna manera es un sistema complejo porque hay como muchas unidades interactuando unas con las otras, ¿no? Entonces tú dices, ah, bueno, pues entonces vamos a simplificar todo lo más posible, ¿no? Entonces vamos a agarrar una neurona y vamos a tratarla como un circuito, ¿no? Y de ahí se empiezan a estudiar las cosas, ¿no? Y luego también dices, ah, oye, ¿sabes algo? No puedo estudiar cada neurona en sí o no me sirve tanto, entonces haces como una teoría de campos en donde estudias pues un campo de neuronas, ¿no? Entonces, lo que hay ciertos patrones que se ven, ¿no? Por ejemplo, si lo ves como como si fueran libélulas, no sé si has visto al igual que cómo se comportan las aves, cómo se comportan las libélulas, que por ejemplo, tú las pones las entrenas con una lámpara o si los pones ellas a brillar, empiezan como a sincronizarse, ¿no? Entonces, hay fenómenos que son los fenómenos de sincronización, de que esos como que también te dicen que es una manera de autoorganizarse, ¿no? Una pregunta, ¿en qué sentido tú pensaste en la autoorganización? Porque yo lo pensé en la autoorganización de manera que, ah, como que en el sentido de las libélulas de que, ah, bueno, pues si tú estás brillando de esta manera, entonces yo con un cierto desfase también puedo brillar de esta manera, ¿no? ¿Cómo entendiste tú el fenómeno de autoorganización? Mm, bueno, pues es que también estamos hablando de un cerebro que tiene pues digamos, nada más en la especie humana 200.000 años, ¿no? Ujú. Más todo el proceso evolutivo que trae. Entonces, solamente hablando del proceso evolutivo de autoorganización, pues se generó el encéfalo y el sistema nervioso central. Ajá. Por un lado, ¿no? Entonces, aparte,
Por ejemplo, aquí sí podríamos hablar, si creo que ya entiendo un poquito más la pregunta, es por ejemplo las ondas PGO. Ajá. Las ondas PGO es, entre comillas, un pequeño marcapasos, que no es realmente un marcapasos, realmente nada más es un centro donde se liberan la actividad de ciertas neuronas, pero hay que tomar en cuenta que son mínima cantidad de neuronas, son igual, nuevamente, 1000, 2000 en el puente, son muy poquitas. Y pasan al cuerpo geniculado lateral porque pues finalmente pues es el relevo principal de la vía visual para pues llegar al occipital. Pero aquí es donde podría hablar un poco de autoorganización, emergencia, que digamos esas ondas se difunden hacia amígdalas y hipocampo, hacia este lugar como mágico de Goldilocks, que es el opérculo parietal, el centro, pues la unión entre el occipital, parietal y temporal, y finalmente se irradia al resto del cerebro. Y por ejemplo, los movimientos oculares rápidos se dan por pura casualidad porque el nervio oculomotor está cercano, entonces es como por contigüidad. Entonces ahí yo vería un poco de esta autoorganización a la hora de, pues digamos, pasar ese mensaje como de onda expansiva, como de hongo después de una explosión atómica, o como de onda de impacto, después de que se genera en un centro tan pequeño, que va llegando a relevos y se va generando tanta reverberancia, aumentando el volumen, hasta que finalmente llega a las cortezas, que son pues cortezas de asociación, cortezas que cumplen funciones, digamos, muy superiores, ¿no? Como imaginar, empezar a planeación a futuro, asociación de los sentidos, etcétera, ¿no? Creo que si bien por ahí podría ir un solo elemento de tantos que conforman el sueño, porque pues aquí estamos hablando de una sola onda. Entonces, en realidad, lo que es los movimientos oculares rápidos no, no sirven para algo, en realidad es consecuencia de nada más porque están como cerca de alguna parte que se activa, en realidad, o sea, sí pueden servirte así como, sí, científico, así como un indicador de que está sucediendo esto, pero en realidad no tienen un porqué, o sea, no tienen un para qué, mejor dicho. No, de hecho, a principios del estudio, Jouvet tenía la teoría de que podrían servir para trazar lo que estaba viendo el paciente dormido, ¿no? Y se intentó comparar, por ejemplo, con los perros que empiezan a correr, o los gatos que empiezan a maullar, o aullan, ¿no? Pero poco a poco, conforme se fue estudiando ya en los 80s y 90s, se vio que no son movimientos conjugados, y eso es un requisito, digamos, como para centrar una actividad, ¿no? Mis ojos, obviamente, no es que sea yo un camaleón y pueda yo ver para un lado y para el otro. Entonces se vio que son movimientos desconjugados, que son movimientos aleatorios y que tienen que ver solamente con las PGOs. Entonces aquí tenemos pues justamente la evidencia totalmente en contra de que sean un seguimiento de actividad onírica. Ok. Oye, ¿y tu opinión del artículo, Itzamna, tu opinión del artículo? ¿Qué piensas del artículo? Me parecen muy buenas las similitudes que hace, por ejemplo, con la resonancia estocástica. Me parece que, por ejemplo, hay otro autor, que también en este momento no recuerdo, que intenta hacer un símil, no intenta meter teoría cuántica ni nada por el estilo, simplemente hace el símil, por ejemplo, entre el principio de incertidumbre de Heisenberg, en el que no se sabe dónde está un electrón y no se puede saber la velocidad o la posición al mismo tiempo. Se tiene que saber o la velocidad o se tiene que saber la posición. Entonces,
el problema con eso es justo lo que mencionaban hace rato, ¿no? A la hora de que están cerradas las compuertas en el modelo AIM, ¿no? El input-output está pues, clausurado. Pueden explorarse muchas realidades, ¿no? Pueden hacerse mucha aceleración, se puede ver la velocidad, y en el momento en el que se vuelven a abrir las compuertas hacia la realidad, pues ya se sabe dónde está y se puede flexibilizar como esa acción, ¿no? Resolver problemas, etcétera. Entonces, me llama mucho la atención justo esta parte de la resonancia estocástica que pues no lo había como visto así. Me parece, como dicen, que tiene mucho potencial, que tiene una apertura para empezar justo a investigar ese tipo de situaciones, ¿no? Como para empezar a revisar qué es lo que podemos empezar a entender más allá de que pues, solamente las PGOs o solamente que hay ritmo beta dentro de el REM o solamente que este sirve para memoria y este para afectividad, sino que puede servirnos para muchísimo más y podemos tener más realidades. Digo, por ejemplo, el modelo para clasificar sueños apenas está haciendo como mucho énfasis y eso que se generó en el 80, el modelo de clasificación de sueños de Van de House, creo, se llama. No me acuerdo cómo se llama el autor, pero creo que es que Van de House, y que él pues le pone, ¿no? Si son interacciones amables, ¿no? O si son interacciones violentas, o si se está viendo a alguien conocido, a alguien desconocido, si es hombre, si es mujer, si es indeterminado. Y con esa clasificación apenas están empezando a hacer ciertas evaluaciones de por qué los hombres, por ejemplo, tienen sueños más violentos, ¿no? O por qué los hombres que tienen trastorno conductual del sueño amor, que es donde actúan sus sueños y se terminan pegando, fracturando y es, digamos, muy común en Parkinson, son tan violentos y contrastan tanto con la personalidad súper dulce de las personas que tienen Parkinson. Entonces, creo que sí hay muchísimo, muchísimo, muchísimo de dónde desenterrarle y dónde encontrar mucho más situaciones. Y por suerte o desgracia, la ciencia del sueño está en pañales, ¿no? Entonces, esa propuesta de la resonancia me pareció súper interesante porque sí, justo, digo, cuando lo mencionaron, y cuando lo empecé a leer, vi en mi mente cómo se iluminó la parte de los enjambres, ¿no? O como dice, de las libélulas, de las, que empiezan a brillar y son ciertos patrones reverberantes. Entonces, pues sí, falta muchísimo por entender de esa parte, pero creo que vale la pena empezar a hacer la interdisciplina en estas situaciones. ¿Y te hace sentido la propuesta del autor? ¿Te parece muy buena o te parece en algunas cosas favorable y tienes otras, como otras teorías distintas? ¿O sí te embona bien lo que está proponiéndose en el artículo? Híjole, pues tendría que digo, no me puedo formar tan rápido una opinión, ¿no? Por ejemplo, con Hobson, justo lo que les mencionaba, ¿no? Apenas empecé a ver y sus artículos datan del 80, del 75 fue el primer artículo donde propuso la teoría de síntesis, actividad-síntesis, perdón. Y todo el cambio que fue haciendo fue a través de unos 12, 14 artículos. Y entonces, pues bueno, a duras penas yo dije, bueno, está bien, tiene sentido. Entonces no me atrevería a decir, bueno, sí, me hace totalmente sentido esto, pero me parece una propuesta relevante, pues, dentro de las opciones que pueden empezarse a generar para entender la conciencia dentro del modelo de, pues ya ni siquiera llamémosle protoconciencia, de conciencia en las ensoñaciones, porque es otro tipo de conciencia. Y justo Jouvet lo describía como eso, un tercer estado de conciencia, el despierto, el dormido y el mor, ¿no? Okay. Es otro estado de conciencia. Oye, y ya tenemos que ir terminando, pero digo, antes de que cada quien pudiera decir algo, nada más quería preguntarles,
¿El inconsciente dónde queda con todo esto? Digo, a los psicoanalistas, ¿no? ¿Dónde queda el inconsciente? Inconsciente. No más. Estamos Pues, mal. queda por debajo. Eso es trampa. Tú, Elenita, ¿qué dirías del inconsciente con todo esto? Bueno, yo diría, poniéndolo así en una perspectiva como de neurobiología más actual, la conciencia tiene que ver con la capacidad de atención y tiene que ver con todo lo que esté haciendo la zona frontal dorsolateral. Todo lo demás lo puedes poner en el cajón inconsciente, ¿no? Y por eso, pues, Bueno, para los psicoanalistas era así, no, es que en el inconsciente está todo, es que el inconsciente es cuasi omnipotente, es que el inconsciente es prodigiosamente intuitivo, adivinatorio, regula el cuerpo y toda esa serie de cosas. ¿Por qué? Pues porque es todo lo demás, ¿no? Todo lo que no es corteza dorsolateral frontal, ponle inconsciente, ¿no? ok. Bueno, pues vamos terminando, ¿no? Porque ahora sí ya el tiempo se nos está yendo. No sé si cada quien quisiera decir algo nada más para cerrar su opinión del artículo y de lo que hemos hablado hoy. Mm, Y yo con respecto al artículo, bueno, me pareció también muy interesante. Hay varios artículos de Kahn y de su grupo, igual podríamos de repente revisar algunos otros. Tiene varios en ResearchGate, es interesante. Y sí, estaba pensando en esto que decía el Sam, ¿no? Sí, también conectarlo con las otras teorías. Digamos, por ejemplo, Roger Penrose está trabajando la conciencia y él introduce el tema bueno, otros ya lo venían haciendo, pero introduce el tema de la teoría cuántica, ¿sí? Por supuesto, es con todo una serie de cosas, ¿no? Porque finalmente, como decías, ¿no? Esta parte, ¿dónde está el electrón? ¿No? Así como dónde está Willy, ¿no? ¿Dónde está el electrón? Pues puede estar en dos estados al mismo tiempo, o cómo se pueden comunicar, ¿no? Entre ellos, ¿no? Los distintos estados a pesar de la distancia. Y esto, bueno, eso le da como mucho peso también a las redes neurales, cómo se están comunicando, ¿sí? Que no necesariamente tiene que haber una conexión, sino simplemente porque tienen una frecuencia, ¿sí? Muy parecida, se comunican, ¿no? Entonces, por eso se vuelve tan complejo el sistema, ¿no? Entonces, sí, hay muchos temas, ¿no? Y el otro tema que habría que así recalcar, ¿no? Es esto que se plantea, ¿no? La criticalidad, ¿no? Autoorganizada. O sea, el punto intermedio, ¿sí? Entre un estado y otro. Que de hecho la criticalidad que está así que es un estado dinámico, tiene cierta estabilidad, pero se puede cambiar, ¿sí? Y que ese sería como el estado del self, el estado yoico que está en juego, ¿sí? En cualquier momento puede perderse o en cualquier momento puede estabilizarse, ¿sí? Se llama así la criticalidad autoorganizada, que la plantea también el artículo. Entonces, no sé, bueno, hay muchos temas interesantes que se pueden replantear, ¿no? a mí me gustó el artículo y observé como que tiene una postura como muy am, positiva en el sentido de optimización en el que, por ejemplo, en el cerebro más o menos todo se da de manera que se optimice pues la energía y luego que, bueno, el cerebro cierra sus compuestas para hacer una poda de todo lo que deberías de hacer. Y, o sea, como que sí suena correcto en el sentido fisiológico de todo lo que sucede, ¿no? Como que sí trabaje de manera óptima. Lo que se me haría padre así conectar sería la parte o sea, y también incluso hablan de caos en el sentido, pues, usual, dinámico, fisiológico, pero en la parte como más yéndote de la partes que puedes medir o cosas así. Por ejemplo, em, en la vis- por ejemplo, sería ¿qué
es lo que te hace decir qué soñar? O sea, ¿quién es el que selecciona los sueños, no? Por ejemplo, igual, ¿no? Podría ser como una experiencia que tuviste con tu novia o algo así, o en el día que fuiste por un helado, ¿no? El chiste sería como, bueno, pues ya sabemos que el cerebro funciona de manera óptima, que cierra las compuertas, que hay indicadores como el movimiento rápido de ojos, pero ¿qué es lo que te hace soñar eso? Bueno, algo, por ejemplo, con la carreta de helados, con la novia, y que sea de esa manera, pues, o sea, ¿por qué altera, digamos que sueñas en el día, porque está de noche, porque no está tu novia, porque está el heladero es diferente, o porque en vez de soñar eso, pues sueñas con otra cosa totalmente irrelevante, ¿no? Y por qué se alternan esas cosas, ¿no? Porque sí es cierto que es como muy optimizado el cerebro, pero como que de alguna manera también es caótico en el sentido de que pues tú lo vives, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sueñas? Entonces esa es como mi crítica. Elenita, Itzadna. Pues eh, ya no sé, digo así como con qué me quedo, de nuevo me quedo con una sensación de gran liberación respecto al esquema psicoanalítico clásico, en que tenías siempre que ir a buscar el conflicto y el conflicto era por excelencia el conflicto edípico. Esta sería la respuesta a la pregunta de Pavel en cuanto a por qué, qué es lo que hace que soñemos cierta cosa. La respuesta en psicoanálisis clásico es esa: cómo están configurados tus conflictos inconscientes. Eso es lo que hace que sueñes ciertas cosas, ¿no? Ya no creo que sea así. Esta perspectiva que hemos estado explorando en nuestras últimas sesiones me abre más bien hacia decir, eh, el sueño es también un acontecimiento emergente, la suma de muchos vectores que se conjuntaron en ese momento, y entonces tal vez no sea completamente explicable, pero eso es lo fascinante porque te está abriendo hacia terrenos de la experiencia interna que, pues, que no estaban ahí, que no te hubieras imaginado que iban a llegar a tu vida o que ibas a ser capaz de eso, ¿no? Itzadna, algo que quisieras concluir para el día de hoy. Pues creo que también me queda lo mismo que con la doctora. Pues sí es muy liberador, ¿no? También saber esta perspectiva que pues yo también tenía muy en mi mente, ¿no? Por ejemplo, el doctor Colín que nos daba clases ahí en Neuro, pues sí, obviamente presentaba la perspectiva clásica del psicoanálisis en donde se tiene que, pues, evaluar el conflicto, ¿no? Que eso es lo que está generando ese sueño, ¿no? La parte como no me acuerdo ya ni cómo se llamaba, encubierta explícito Lo del manifiesto sueño. y lo latente. Gracias, manifiesto y lo latente. Pero definitivamente, pues sí, o sea, todavía conocemos muy poco de lo que es la, digamos, fisiopatología, por así llamarlo, de los sueños más, pues, diferentes, ¿no? O sea, es una inmensidad de cantidad de sueños y de variabilidad que sí es un poco difícil de englobar como para decir, bueno, es que yo tengo solamente esta teoría, ¿no? Y por ejemplo, también me llama mucho la trayectoria de Hobson, que empezó con la hipótesis de actividad, síntesis, y dijo, no, la síntesis es nada más intentarle dar sentido a la actividad random, aleatoria del cerebro, punto.
Y poco a poco ha ido cambiando su misma postura y decir, no, bueno, tal vez no es tan sencillo como eso, y a final de cuentas sí hay muchísimo más allá que escarbar. Y realmente el entender que el sueño MOR lo acabamos de descubrir bueno, lo acaban de descubrir hace 50 años, híjole, realmente también es como muy interesante porque pues se está descubriendo también que está inútero, se está descubriendo que es previo a las memorias, ¿no? O sea, y que, por ejemplo, los sueños se ve que se presentan posterior a que yo empiezo a poder tener memoria después de los 18 meses a 36. Entonces hay muchísimas cosas que todavía podemos seguir escarbando e insisto, por suerte o desgracia, la ciencia del sueño sigue estando mucho en pañales, entonces, digo, por desgracia aquí me voy a tener que quedar con, sí, las PGOs y sí, el electroencefalograma y sí, el N1, N2, N3 y MOR, pero pues sí da mucha libertad como para empezar a averiguar muchísimo más allá de lo que estamos viendo apenas. Ok, bueno, pues yo nada más para terminar, lo que diría pues es un poco lo que ya había comentado, pero nada más puntualizarlo. Sí me parece que los postulados de Prigogine en el siglo pasado, de los 70s, fueron una apertura precisamente para unir conocimientos. Y creo que si se parte de tratar de tener una teoría del conocimiento compleja, en donde se parta de una ciencia como muy dura y muy estructurada como la física, la química y luego la biología, creo que la postura de Prigogine nos permite cómo poder explicar todo esto que tenemos que ver con la física, con la química, con la biología del sueño. A final de cuentas, aquí hay un emergente, ¿no? Que este emergente que es el sueño, la actividad onírica y luego los procesos subjetivos y culturales. Es un emergente que nos habla precisamente que estas estructuras disipativas tienen una potencia tal que nos permite entender esta conexión entre los aspectos más hermenéuticos del sueño y los aspectos más biológicos y que están de la mano y que ni modo, o sea, si estamos en esto, sí es importante que los conozcamos, ¿no? Digamos, sí creo que el problema más bien radica en tratar de tener una sola postura epistemológica y desde ahí moverte, porque sí creo que ahí de repente sí podemos ser muy necios a la hora de hacer clínica. Y me refiero al psicoanálisis que pues, ha hecho pues, mucha labor muy, muy interesante en todo el siglo XX, pero también creo que no estar bien conectada con esta área también puede ser parcial, ¿no? En la forma de abordar el problema. Entonces creo que estamos ante tantas cosas, tendríamos que estar en ese movimiento de toda esta complejidad, ¿no? Pues bueno, pues muchas gracias entonces. Nos vemos en la próxima.